Compañeros, muy buenas noches. Qué gusto de saludarles hoy viernes 20 de agosto. Como siempre y como todos los viernes lo hago, en especial este día, ¿verdad? Muchas gracias por estar en la clase, muchas gracias por seguir, y lo digo así entre comillas, subrayado, por seguir en vivo este video, que creo que es la mejor forma de llevar una buena concatenación de todos los temas que hemos estado tratando y que hemos estado hablando con relación a los puntos que serán objeto de examen para el día viernes. Su examen está programado, compañeros, para el día viernes a las 7 de la noche, de hoy en 8, viernes 27. Quiero comentarles la estructura del mismo. El examen va a punto número 1, punto número 2 del programa, todo lo que son los elementos personales del instrumento público, lo que hablamos, que era sujeto, lo que es la parte, el otorgante, compareciente, los testigos, el intérprete, formas de acreditar la representación legal, cómo se acredita la representación legal, cómo debe acreditarse la representación legal, y luego pues la parte práctica, que va a ser el desarrollar, como ya les expliqué a ustedes, las partes de la escritura pública, cómo desarrollar lo que es la parte llamada de la escritura pública, introducción, que lo forma el encabezamiento y la comparecencia. A una variante pues le pondré desarrollar, elabore, redacte, cartule, escriture, la parte únicamente denominada de la escritura pública llamada introducción, que es el encabezamiento y la comparecencia. Y a otra variante posiblemente le vendrá lo que es el cierre de la escritura pública. Voy con el interés inmediato, compañeros, de su examen, luego de que termine de darles esta parte que quedó inconcluso, que es lo último que voy a hablar para el examen del día viernes, pues haré tal vez un breve repaso de lo más importante para su examen del día viernes. La forma de la estructura de su examen será de 5 preguntas a 3 puntos cada una, de selección múltiple, con los temas que ya vimos, ¿verdad? Todo lo que son requisitos esenciales, requisitos no esenciales, requisitos generales, artículo 29, artículo 31, vimos el 42, el 43 del Código Notariado, vimos quiénes son los testigos instrumentales, clases de los testigos instrumentales, cuándo son 2 más, los testigos a ruego, los testigos de conocimiento, todos esos temas relacionados con la importancia de eso, ¿verdad? Los requisitos esenciales, no esenciales, lo vuelvo a repetir. Todo el tema que platicamos en la clase, yo trataré de ver un par de videos, porque estoy esperando, pues se los ofrecí, creo que a ustedes, los que siempre están en la clase en vivo, pues les ofrecí dejárselos un par de días más. Solo estoy ahorita pues tratando de determinar la cantidad de gente que está viendo en vivo este video. Vuelvo a repetirles, hoy creo que va a ser un bonito experimento o ejemplo de cuántos realmente se conectan en la clase, porque afortunadamente el día de hoy están las 2 secciones conectadas juntamente, en conjunto, tanto la sección C como la sección D. Pues mi agradecimiento al licenciado Giovanni Orellana, que me permitió hacer este ensayo. Es un ensayo el que quiero determinar de cuántos alumnos se están conectando. Hoy se conectarían prácticamente, el ejercicio que voy a hacer es determinar cuántos están conectados en línea y en vivo a partir de este momento y al terminar la clase, para pues establecer qué porcentaje, porque lo he estado viendo, pero lo veo en una sección, lo veo en otra sección, pero hoy lo que quería determinar es ese porcentaje en total, el porcentaje de las 2 secciones, qué porcentaje se está conectando para ver en vivo. Entonces, compañeros, su examen será de 5 preguntas a 3 puntos cada una.
que realmente debería de ser no más de 10 minutos para las respuestas de esto. Ustedes van a tener su material, van a tener sus leyes, van a tener a la mano pues todos sus accesorios, llamémosle, todos sus materiales y las herramientas que les sean necesarias para poder elaborar su examen. De esa cuenta, 10 preguntas deberían de estar respondiéndose en no menos de 2 minutos cada pregunta. Estamos hablando de 10 minutos. Y luego viene una serie que es la práctica, que va a valer 15 puntos esa práctica. Y puede ser, vuelvo a repetir, para una variante la introducción y para la otra variante va a ser el cierre de la escritura pública. Este va a tener un punteo de 15 puntos. Vuelvo a repetir y vuelvo a insistirles, compañeros, y hoy creo que es un día importante porque están las dos clases en conjunto, están recibiendo esta clase y quiero que graben esto. Compañeros, por la situación de 791 alumnos, solamente 10 se fueron de la clase. Lo vuelvo a repetir, por favor, lo vuelvo a insistir, quiero que ustedes sean testigos, quiero que ustedes sean los que me apoyen, pero lo vuelvo a repetir, por este único semestre, por la cantidad de hacinamiento virtual que tengo en las clases, no voy a dar revisiones de exámenes. Entonces voy a tardarme en calificar ese único caso, porque voy a hacer, ya al terminar esta parte de aquí, les voy a hacer un breve repaso, les voy a decir, aquí lo tengo apuntado, qué son los temas que me interesan, qué son los temas que voy a sancionar por la falta o la omisión de esos requisitos que son determinantes en el momento que ustedes estén redactando. No voy a dar, compañeros, más de 20 minutos para la redacción. La redacción de un cierre y de una introducción de una escritura pública. En exámenes presenciales yo les ponía la introducción y el cierre de una escritura, les daba tan solo 40 minutos para que lo hicieran, no tenían códigos, no tenían documentos, no podían tener celulares, no podían tener ninguna herramienta extra que no fuera única y exclusivamente su lapicero para poder hacer el examen. Y les daba 40 minutos. Ahora, compañeros, con la tecnología que tenemos, con la tecnología y las herramientas que nos da este tema virtual, estaré dándoles 20 minutos para la introducción únicamente, 10 minutos para el tema de la serie de selección múltiple, así que el examen tendría que estar durando no más de 30 minutos. Quiero comentarles, compañeros, y lo quiero insistir y lo quiero repetir, también, y se los pido hoy, compañeros, una vez terminada la prueba, les quiero suplicar, les estoy rogando, les estoy pidiendo, si a alguien no le llega la confirmación de que presentó su examen, de que sí lo presentó, de que no, compañeros, les suplico, 791 alumnos, me preguntan, no todos, pero por lo menos imagínense, el 10% que me preguntara a esas horas de la noche y me pregunta, licenciado, le mando copia, pero no llegó mi examen, por favor confirme. Yo no puedo confirmarles en ese momento a 70, a 60 alumnos si llegó su examen o no me llegó su examen. Les suplico, les pido, les ruego la comprensión y la tolerancia de ustedes. Si no está confirmada su entrega, compañeros, hasta el día en que yo entregue pruebas, notas, y ustedes se den cuenta que no está su nota, yo dejaré un día completo y, si es posible, no iré a trabajar, pero ese día completo resolveré problemas que se pudieran haber generado por la falta de entrega, la entrega tardía del examen, porque les quiero comentar, la situación es, si el examen termina a las 7:30 en punto, yo cierro a las 7:30 cierro el examen, 2 minutos después lo vuelvo a abrir y entonces ya me queda prácticamente guardado quienes entregaron mal o quienes entregaron fuera de tiempo su examen, pero lo recibí de todas maneras. En ese intervalo de los 2 minutos que dejo cerrado, si ustedes mandaran la prueba, lógicamente me lo han explicado en lo que es toda la tecnología ahí en la facultad,
en lo que es el departamento de informática, me lo explicaron. En esos 2 minutos puede hacer que en 30 segundos de esos 2 minutos, cuando ustedes mandan la prueba, puede hacer que se pierda la evidencia de que ustedes presentaron su examen. Así que les ruego que si a las 7:30 ustedes no han entregado su examen, dejen pasar unos 2 minutos más y me entregan su prueba. Yo siempre vuelvo a abrir la prueba, pero la prueba la vuelvo a abrir para los efectos de que me quede marcado quién entregó fuera de su tiempo. De todas maneras, compañeros, en exceso, si el exceso fuera de 10 minutos, por supuesto no lo voy a calificar. Pero si son 2-3 minutos tarde la entrega, les califico su examen y no van a tener ningún problema. Lo único que necesito es dejar registrada, dejar una huella de los que entregaron a las 7:30 en punto y luego quienes entregaron tarde. No voy a bajarles puntos, se los voy a calificar, pero por favor, esas son las instrucciones que les estoy pidiendo para su examen. El examen entonces, como es solo un caso, 5 preguntas, no son 10, son 5 preguntas de selección múltiple. No van a tener más de 30 minutos para elaborar su prueba. Vuelvo a repetirles, viene una introducción y viene un cierre. Ese es el tema de la instrucción, esa es la forma en que voy a hacer el examen. Hoy solo termino este punto de lo que son las clases de las escrituras públicas. Mi intención es darles un breve repaso del tema, de la importancia. Creo que va a ser el obsequio para ustedes, los que están en clases el día de hoy. Este video el día lunes en la noche lo estaré eliminando. Tendrán para verlo nuevamente el día sábado, el día domingo y el día lunes. El día lunes lo voy a borrar porque creo que es un obsequio para los que están en clase, para los que vienen. Voy a explicarles y darles un repaso de lo que es la introducción y el cierre de una escritura y qué es lo importante, qué es a lo que yo voy a ir a calificar, ¿sí? Entonces, dicho este tema y platicado ya sobre este tema del examen, que creo que es lo que a ustedes básicamente les interesa bastante, entonces quiero compañeros, quiero rectificar, no sé si la primera, tal vez alguien me lo puede confirmar aquí, pero yo la primera programación y horario de exámenes lo tenía previsto para las 19 horas. Pero por favor quisiera que alguien me confirme, alguien me está poniendo aquí que el calendario de examen está programado para las 8 de la noche del examen. Compañeros, por favor, si alguien me puede escribir en este momento y confirmarme que es a las 8, pues como le están las dos secciones, simplemente ratifico, o mejor dicho, rectifico mi horario y tendríamos que hacerlo a las 8 de la noche. Bien. Esperaré compañeros la confirmación de ustedes, pero bueno, lo voy a dejar más adelante y de todas maneras puedo ir a ver mi calendario que me enviaron. No sé si posteriormente cambiaron la hora, pero bueno. Sí, compañeros, ya Rotzen Chinchilla, Lourdes Cardona, ya me confirmaron que es a las 8 de la noche. Por favor, voy a rectificar entonces la hora, 1000 disculpas. El examen de ustedes a las dos secciones, sección C y sección D, va a ser a las 8 de la noche, de hoy en 8, 27 de agosto, por favor. Tomen nota, les agradezco a todos los compañeros que me están haciendo constar aquí que sí es a las 8 de la noche. Entonces, por favor, vuelvo a decirles 1000 disculpas. Rectifico entonces la hora y el horario es a las 8 de la noche y el mismo estaría terminando a las 8:30 de la noche. Dicho esto, compañeros, voy a iniciar entonces con
con el tema importantísimo que les quiero hablar con las clases de las escrituras públicas. Como este es un tema de doctrina, es un tema teórico, entonces piensen ustedes que pueda ser preguntado o lo pueda requerir a ustedes en el tema de los cuestionamientos de lo que es la selección múltiple. Entonces, compañeros, voy a hablarles de las clases de escrituras públicas. Recordarán ustedes, la primera clase les empecé a dictar la escritura pública. La primera clase les expliqué cuáles son los requisitos de una escritura pública. Les expliqué que toda escritura pública va dentro de papel sellado especial para protocolo. Debe, como requisito necesario, debe de ir en papel sellado especial para protocolos. Les expliqué a ustedes que la hoja de papel sellado especial para protocolos tiene un costo, tiene un valor de 10 quetzales cada hoja. En esa hoja de papel sellado especial para protocolos, ustedes deben de fraccionar el instrumento público. La ley del impuesto de timbres y papel sellado especial para protocolos dice claramente que se crea un impuesto de papel sellado especial para protocolos, y también la misma ley del impuesto del timbre, se los dejo como tarea. En los primeros 10 artículos van a encontrar ustedes que ahí dice que la tarifa por cada hoja de papel sellado que es utilizada son 10 quetzales por cada hoja. Eso es entonces la escritura pública. La escritura pública la fracciona única y exclusivamente el notario. Solo el notario hace y fracciona escrituras públicas. Solamente el notario es el que está facultado para autorizar los 5 instrumentos públicos, 3 que van dentro del protocolo y 2 que van fuera del protocolo. Y entonces son las escrituras públicas las que les voy a explicar ahora. Las clases de escrituras públicas, la clasificación que tenemos con respecto a las escrituras públicas. Tenemos entonces 3 clases de escrituras públicas. Les llamamos principales, les llamamos secundarias, y por favor, tomen nota de esto. Las secundarias también les son denominadas, o las denominamos escrituras accesorias o escrituras complementarias. De tal suerte que la clasificación de las escrituras públicas pueden ser principales, accesorias o canceladas, principales, secundarias o canceladas, o principales, complementarias y canceladas. Esa es la clasificación que vamos a encontrar nosotros. Pero por favor tomen nota, y una nota muy breve y muy fácil, muy práctica, de que ustedes van a tomar la nota. Sencillamente tienen que pensar cuáles son las escrituras públicas principales. Y tomen nota, la escritura pública principal es aquella escritura que nace a la vida jurídica, y subsiste por sí sola. Brevemente, y lo voy a explicar. Brevemente entonces, compañeros, la escritura pública es aquella que nace a la principal es aquella que nace a la vida jurídica por sí sola y subsiste por sí sola. No necesita de la existencia de ningún instrumento ni de ningún otro documento más. Por eso le denominamos escritura pública principal. Por eso le denominamos escrituras públicas principales. ¿Por qué decimos que nace a la vida jurídica sin la necesidad de existencia de algún documento, algún instrumento más? Porque la escritura original nace y subsiste por sí sola. Porque la escritura original es la que nosotros estamos redactando. La declaración de voluntad, la manifestación del consentimiento, la voluntad que le están expresando al notario, lo hace constar en el instrumento público principal, y de ahí se está generando el negocio jurídico y subsistiendo en la vida jurídica por sí sola. Esa es la escritura pública principal. Todas las escrituras, y vuelvo a repetir, en esta clasificación todas las escrituras tienen como requisito esencial para su validez que tienen que ir en hojas de papel sellado especial para protocolos. La única escritura pública, y lo repito, la única escritura pública, sea principal, sea complementaria, o sea accesoria, o sea secundaria, la única escritura pública que no lleva número, ¿sí? Y ahí todas las demás. Piensen,
En el momento que les diga qué escritura, qué instrumentos públicos van en el protocolo, todos aquellos que llevan número, todos aquellos que deben de ir en hojas de papel sellado especial para protocolos. Esa es la característica de la escritura pública. La escritura pública, artículo 29, no es requisito esencial, pero es un requisito no esencial que el notario debe cumplir, porque el artículo 29 lo dice como primer requisito: número del instrumento público. La pregunta, ¿es requisito esencial el número en el instrumento público? No, porque el artículo 31 no refiere que es un requisito esencial. Los requisitos esenciales del instrumento público están determinados en el artículo 31. Entonces, la única escritura pública que no lleva número, pero que cumple con todos los requisitos del artículo 29 en su totalidad, y que no va en hoja de papel sellado de protocolo, es la que autoriza el notario guatemalteco en el ejercicio de su cargo y en el ejercicio de la extraterritorialidad de la función notarial, la que facciona en el extranjero, la que facciona fuera de Guatemala. No puede extraer de Guatemala el protocolo, pero sí puede cartular, sí puede escriturar, lo hace en una hoja de papel bond, y entonces facciona el instrumento público, y con eso, compañeros, está cumpliendo el notario. No le pone número porque no va dentro de una hoja de papel sellado especial. Al venir a Guatemala la protocoliza y cumple y surte los efectos de una escritura pública. Por eso les digo, las escrituras públicas principales subsisten y nacen por sí solas, ¿sí?, sin necesidad de la existencia de otro instrumento público. Y luego tenemos las escrituras públicas secundarias. Las escrituras públicas secundarias, compañeros, estas escrituras públicas, si quieren lo escriben porque también es breve lo que les voy a dictar. La escritura pública secundaria necesita para su existencia o para el surgimiento a la vida jurídica de una escritura pública principal. Necesita para el surgimiento a la vida jurídica de una escritura pública principal. Por eso la diferencia entre lo que es la secundaria, accesoria y complementaria con la principal es que la principal nace, subsiste por sí sola. La escritura secundaria, accesoria o complementaria no puede nacer, no puede surgir a la vida jurídica si no existe una escritura pública principal. Esas son las escrituras públicas secundarias. Y para darles un argumento legal, para que platiquemos del argumento legal que existe, tenemos que ver el artículo 77 del Código Notariado, que estoy completamente seguro, ustedes ya lo tienen identificado, ese artículo 77. Estoy seguro que no se les ha olvidado, porque es una de las preguntas que se hizo en el examen final, en el segundo examen parcial del semestre pasado. El artículo 77 tiene las prohibiciones para el notario. ¿Cuáles son las prohibiciones que tiene el notario? En el artículo 77 tenemos el fundamento legal precisamente de estas escrituras secundarias, accesorias y complementarias. ¿Por qué tenemos ese argumento ahí? Veamos qué dice el artículo 77. Al notario le es prohibido autorizar actos o contratos en favor suyo y de sus parientes. Sin embargo, y aquí viene, subrayado por favor, sin embargo podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes, y lo voy a explicar. Literal E del artículo 77, numeral 1. Numeral 1, artículo 77, literal E. ¿Qué dice la literal E? Las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubieran incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. Creo que también tienen ustedes subrayado, tienen al margen de su código notariado en el artículo, en esta literal, que el artículo 96 se refiere a la enmienda del protocolo. ¿Cómo vamos a enmendar el protocolo? Quiere decir que no podemos enmendar errores que hemos cometido en el protocolo
con escrituras secundarias, accesorias y complementarias. Lo único que vamos a poder enmendar son errores de forma que el notario puede o va a enmendar a través y por medio de las escrituras secundarias, accesorias y complementarias. Eso significa que el notario va a poder hacer una escritura de ampliación, una escritura de aclaración, una escritura para enmendar un error de forma, porque cometió un error y entonces lo tiene que enmendar. ¿Cómo vamos a determinar, cómo vamos a saber nosotros cuando hacemos una escritura pública, secundaria, accesoria o complementaria, solamente por mí ante mí o con la comparecencia obligatoria de todos los otorgantes? Compañeros, este es el tema importante, el dilema que al notario breve y rápidamente tiene que resolver. Dice enmendar errores de forma. No puede enmendar ni los contenidos en el artículo 96, ni errores de fondo en el instrumento público, que sean de fondo del negocio jurídico. Ese artículo 29, numeral 7, que dice la relación fiel, concisa y clara del acto y contrato, no va a poder enmendar el notario errores de fondo, errores que tengan que ver con el negocio jurídico, que tengan que ver con la parte dispositiva, con las disposiciones, con todo lo que son las advertencias, con todo lo que se relacione al negocio jurídico, que sea de fondo. No lo va a poder enmendar por mí ante mí, pero sí lo va a poder enmendar a través de una escritura secundaria, accesoria o complementaria, pero con la comparecencia de todos los otorgantes. ¿Eso qué significa, compañeros? Alguien me pregunta aquí, buenas noches, ¿son accesorias? Bueno, quiero explicarles. Las secundarias son accesorias y complementarias. ¿Se les denomina secundarias o se les denomina accesorias o se les denominan complementarias? Cualquiera de las tres denominaciones como queramos. Son complementarias, son accesorias y son secundarias. Pero lo que hacen es que necesitan de la existencia de una escritura pública principal para poder surgir, para poder nacer a la vida jurídica. Por eso le llamamos accesorias, por eso le llamamos complementarias o por eso le llamamos nosotros secundarias. Por eso le denominamos nosotros así, ¿verdad? Entonces, quiero explicar. En las escrituras secundarias o accesorias o complementarias, lo que pretendemos es que con la existencia de una escritura pública principal, lo que pretendemos es aclarar, modificar, ampliar una escritura pública principal. Y me explico. Si el notario, por ejemplo, omitió decir en una de las escrituras públicas que doña Carolina Paz de Gutiérrez omitió decir que es guatemalteca, omitió su nacionalidad, siendo un requisito no esencial, pero un requisito necesario, un requisito general que debe contener el instrumento público, el notario, como es un error de forma, no es un requisito esencial del instrumento público. Eso no es el fondo del instrumento público. La nacionalidad, su estado civil, su edad, eso no es de fondo en el instrumento público. Esos son datos individualizantes de la persona. El notario puede enmendarlo porque fue un error de forma. Omitió poner cualquiera de esos datos individualizantes menos el nombre y apellidos. Yo lo voy a explicar. Si omitió eso el notario, entonces el notario sí puede ampliar a través de una escritura secundaria, accesoria o complementaria, puede ampliar una escritura principal diciendo por mí ante mí que por un error, y por favor en las escrituras de ampliación yo a veces siempre entiendo y siempre lo he visto ahí, que dicen que por un error involuntario. Compañeros, el error obligatoriamente es involuntario. No le pongamos por error involuntario. El error, si fuera voluntario, ya no es error. Entonces estaríamos hablando que con dolo lo hicimos. No, el error es un error. Que lo cometimos nosotros, por supuesto. Pero entonces el error, que por un error, ¿sí?, omitimos consignar la nacionalidad de la señora Paz Gutiérrez.
Por consiguiente, ampliamos la escritura pública principal número 70 con el objeto de hacer constar que la nacionalidad de la señora Paz Gutiérrez es guatemalteca, quedando inalterables y con toda su fuerza legal las demás cláusulas contenidas en el contrato de la escritura pública principal. Por eso, cuando hablamos de una escritura secundaria, accesoria o complementaria, lo que estamos diciendo es: necesitamos de la existencia de la escritura pública principal para que nosotros podamos ampliar esa escritura, para que podamos modificar esa escritura, para que podamos aclarar esa escritura. Entonces, la escritura pública principal puede ser otorgada por mí ante mí, ¿sí? O puede ser otorgada con la comparecencia de todos los otorgantes. Cuando una escritura pública principal, secundaria, accesoria o complementaria, cuando necesita de la comparecencia de todos los otorgantes, cuando lo que pretendemos aclarar, modificar o ampliar, ¿sí?, sea un error de fondo del contenido del negocio jurídico. Ahí no se puede, el notario no lo va a poder hacer por mí ante mí. ¿Por qué? Por la inseguridad jurídica que crearíamos, la incertidumbre que existiría si el notario pudiera ampliar errores de fondo contenidos en una escritura pública principal. Si el notario, con las palabras por mí ante mí, pudiera ampliar eventualmente a través de una escritura secundaria, accesoria o complementaria, pudiera ampliar el notario una escritura pública principal cuando son errores de fondo. Me quiero explicar. Errores de fondo en el negocio jurídico debe entenderse el interés pactado, la suma determinada para los efectos de una compraventa, la suma determinada para un arrendamiento, la suma determinada como valor del contrato de mutuo, el contrato de préstamo. Eso no lo vamos a poder modificar. La identificación de la finca objeto, ese es el objeto. Que el objeto sea lícito, dice, pues el negocio jurídico tiene un objeto. Si la finca objeto del negocio jurídico, por un error consignamos que era la finca 4220, pero era la 4420, no lo vamos a poder ampliar con escritura secundaria por mí ante mí, porque es un error de fondo. Tendrán que comparecer todos los que comparecieron en la escritura pública principal. Si en la escritura pública principal hubo 2 compradores y hubo 2 vendedores, las 4 personas deben de comparecer en la escritura pública secundaria con el objeto de ampliar la escritura pública principal. ¿Y qué es lo que van a decir los 4? Que por escritura pública principal, si lo quisieran poner, número 70, autorizada por el infrascrito notario, otorgaron compraventa de bien inmueble de la finca 4220, habiendo incurrido en error al consignar incorrectamente el número 4220, siendo el correcto 4420. En ese sentido, y en la cláusula segunda, comparecen o manifiestan que comparecen con el objeto de ampliar la escritura pública principal en el sentido de hacer constar que el número correcto de la finca objeto del contrato contenido en la escritura pública principal es 4220 y no como incorrectamente se consignó. Y esa es la escritura pública de ampliación. La escritura pública de ampliación nos permite a los notarios el poder enmendar errores de forma por mí ante mí, de fondo con la comparecencia de todos los otorgantes. Entonces, un error de forma lo hacemos por mí ante mí, un error de fondo con la comparecencia de todos, ¿sí? Y entonces con eso estamos protegiendo, estamos salvaguardando la seguridad jurídica de las personas. Con un pequeño ejemplo termino de explicar lo que son las escrituras públicas secundarias. Imagínense la incertidumbre jurídica, la ineficacia que tendríamos nosotros si el notario se le permitiera enmendar errores de fondo. Imagínense el notario que la renta pactada por un apartamento es de 5,000 quetzales mensuales. Si al notario, con las palabras por mí ante mí, se le permitiera ampliar
o modificar o cambiar la renta, pues el notario podría decir que por mí ante mí amplía el instrumento público en el sentido de que la renta pactada puede ser a favor o en contra. Pactada ya no es de 5,000 sino de que 7,000, o no es de 5,000 sino que de 3,000. O que la finca objeto del presente contrato no es la finca que estaba en Mazatenango, que es de una extensión mucho más grande, sino que la finca pactada en la compraventa es la que existe, que está aquí en Amatitlán y cuyos metros cuadrados es más pequeño. El notario no va a poder ampliar jamás, por la inseguridad y la falta de certeza jurídica, jamás va a poder ampliar. Cualquier error que él cometiera en una escritura pública principal no va a poder enmendar errores de fondo. Únicamente podrá él, por mí ante mí, enmendar errores de fondo. Bien, una pregunta muy importante. Julio Robledo pregunta si en estas escrituras secundarias con cambios de fondo comparecen todos los otorgantes y también los mismos testigos. Compañeros, una pregunta muy bonita, muy interesante. Solo quiero decirles, la escritura pública principal, que va a ser ampliada, enmendada, que va a ser corregida por una escritura pública secundaria, los otorgantes obligatoriamente deben de comparecer. Los otorgantes, los testigos no. Y me voy a explicar. Los testigos, si se diera la misma situación, porque son 3 días después y están los testigos, pues definitivamente en los mismos testigos voy a hacer comparecer. Pero imagínense, 1 año después, uno de los testigos ya falleció, uno de los testigos se fue fuera de Guatemala. Buscamos otros testigos para identificarla en la escritura pública secundaria, para identificar a los otorgantes, a los que se obligaron. Ellos son los que están obligados a comparecer en el instrumento público. Los testigos, podemos utilizar otros testigos para identificarlo. O imagínense, la persona en la escritura pública principal no pudo firmar porque tenía quebrada la mano. Y entonces por él firmó un testigo a ruego. Pero 1 mes y medio después necesitan hacer una escritura de ampliación. Comparece esa misma persona, pero sin el yeso ya puede firmar. No necesitamos el testigo a ruego. Por consiguiente, ya no necesitamos este testigo. Así que los testigos pueden ser modificados, los testigos pueden cambiar, ¿sí? Y me atrevo a decir todavía más. Imagínense ustedes que en la escritura pública compareció un intérprete o un traductor jurado por un canadiense que únicamente podía hablar el inglés o podía hablar el francés. Pero 1 año después, este compareciente canadiense, como ya vive en Guatemala, ya habla, ya entiende el español, no necesitamos intérprete. Simplemente haremos constar que comparece el otorgante, ¿sí?, y que manifiesta expresamente que entiende y habla perfectamente el idioma español, y con eso dejamos a un lado al intérprete o al traductor jurado. Ese es el tema, y muchas gracias al compañero por la pregunta, porque creo que es una pregunta muy interesante. Bien, entonces concluyo. Escrituras secundarias, compañeros, es para enmendar errores cometidos en las escrituras públicas principales. Esa es la escritura pública secundaria, solo para enmendar errores. Pensemos los errores que podemos cometer, son varios, ¿verdad? Pero no los que sean del artículo 96. Si dejamos una hoja en blanco, o si no le pusimos número a un instrumento público, no se puede enmendar con escrituras secundarias una principal. Si dejamos una hoja en blanco, si alteramos la numeración fiscal, si alteramos la numeración de sus instrumentos públicos, hay que ir a un juzgado de primera instancia, al ramo civil, para que ahí podamos enmendar el error que cometimos. Eso es básicamente mi... Bien.
Alguien me pregunta aquí, yo me imagino que es relacionado con un tema de la clase pasada, del mandato de sociedad anónima. El primer testimonio trae registrado que fue inscrito en el registro de poderes. Sí, eso es de la clase pasada, pero lo voy a explicar. El mandato, cuando es de una sociedad anónima, se los expliqué. Si una sociedad anónima confiere un mandato a una persona jurídica individual, pues esto tiene que estar inscrito en el registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia, y como es una sociedad anónima, en el registro mercantil, en el libro de mandatos. Eso fue lo que yo les expliqué la clase pasada. Aquí Mónica de López me pregunta, con la escritura pública secundaria no podemos enmendar errores de fondo, por mí ante mí. Ahora, si nos quedamos simplemente con la idea de que la secundaria enmienda errores de una principal, cometidos en una principal, si nos quedamos ahí, sí, toda escritura secundaria enmienda errores contenidas en una escritura pública principal. Pero entonces tenemos que hacer la diferencia, el análisis, el estudio y la revisión de la escritura. Si son errores de forma, los hacemos por mí ante mí. Si son errores de fondo, los enmendamos con la comparecencia de todos los otorgantes. Bien, entonces, compañeros, terminé ya entonces cuáles son las escrituras principales, cuáles son las escrituras secundarias. Aquí lo terminé. Y entonces ya solo me queda la escritura pública cancelada. Referirme a la escritura pública cancelada, compañeros, es un poquito, ¿cómo comentarles? Es un poquito relativo hablar de una escritura cancelada. Pero lo que sí es suficiente explicarles a ustedes y pedirles a ustedes, nunca digan una escritura pública anulada. No existen escrituras públicas anuladas por parte del notario. El notario cancela una escritura. El notario va a cancelar el instrumento público por un error mecanográfico, por un error de impresión, por cualquier error. Vamos a cancelar una escritura pública nosotros cuando vamos a decir escritura cancelada. ¿Quién puede anular una escritura pública? Es un órgano jurisdiccional, es un juez de primera instancia, quien después de un proceso que se le demuestra que existió nulidad en el instrumento público, él sí lo puede anular. Él puede declarar la nulidad del instrumento público, él sí lo va a hacer. Pero nosotros los notarios sería incorrecto decir, voy a anular la escritura. No la podemos anular. Lo que vamos a hacer es cancelar la escritura. ¿Por qué la cancelamos o por qué vamos a cancelar una escritura pública? Sencillamente la cancelamos, compañeros, la escritura pública la cancelamos porque cometimos un error, porque no van a ser a la vida jurídica. Pero algo muy importante con la escritura pública cancelada, compañeros, es lo siguiente. No tiene el tratamiento legal, el tratamiento jurídico, el tratamiento formal, o sea, la forma de cómo debemos de cancelarla, cuándo se debe cancelar, en qué momento se debe de cancelar. La ley solo y exclusivamente, ustedes lo recordarán, habla de escrituras canceladas, la ley única y exclusivamente en 2 artículos. Recordarán ustedes el artículo 109 del Código Notariado, donde dice que el notario puede cobrar honorarios por escrituras públicas canceladas. Y ahí decimos, existe la escritura pública cancelada. Y de ahí también lo establece el artículo 37, dar aviso dentro del término indicado en la cláusula anterior, 37 literal B, y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados según el caso, de los instrumentos públicos cancelados. Ahí hay otro artículo que habla
que determina, que nos fundamenta que existen instrumentos públicos cancelados, instrumentos que no nacen a la vida jurídica, instrumentos que forman parte del protocolo, pero no nacen a la vida jurídica, no tienen trascendencia en la vida jurídica, y por eso la misma ley no le permite al notario que una escritura pública cancelada, ustedes le den copia, le den fotocopia, le den testimonio, le den copia legalizada. No pueden extenderlo, se lo prohíbe la ley, porque nunca, jamás nació a la vida jurídica. Que sea una necesaria determinación dentro de un juicio para demostrar que había firmado el inquilino y que había firmado el propietario de un inmueble, pero que el fiador se negó a firmar, que hay la existencia de un documento privado de fecha cierta y determinada, y por eso necesitamos la copia de esa. No podemos dar copia de una escritura pública cancelada. No puede existir copia, no puede dar testimonio, porque la ley lo prohíbe. Dentro de un juicio, pues será el abogado el que, con la creatividad jurídica y las normas procesales correspondientes, tendría que decirle al juez que ordene, sí, una inspección al protocolo para determinar la existencia de la escritura pública cancelada, pero jamás el notario podrá entregar una copia de esto. Sí, aquí una compañera compañera Carolina pregunta si las escrituras por mí ante mí, con las palabras por mí ante mí, enmienda errores de forma. Con la comparecencia de todos tendría que ser con las palabras ante mí, Jorge Mario Álvarez Quirós, comparecen todos los otorgantes, ahí enmendamos errores de fondo del instrumento público. Entonces, compañeros, la escritura pública cancelada tiene otra característica muy especial. Primero, no podemos dar copia. Segundo, no nace a la vida jurídica. Tercera, ocupa un lugar en el protocolo, pero no tiene eficacia ni trascendencia jurídica. Simplemente se guarda dentro del protocolo. ¿Por qué? Porque nos va a servir en el índice. Se recuerdan en clases pasadas del año pasado, ya las últimas, cuando les expliqué el índice, les explicaba a ustedes que se tiene que poner la escritura 5 cancelada. ¿Por qué? Porque forma parte del protocolo. No nació a la vida jurídica, pero forma parte. De tal suerte que si esa cancelada no formara parte del protocolo en sí, de esa colección ordenada, ¿qué pasaría? Existirían 2 escrituras públicas número 5, lo que legalmente, notarialmente, es imposible porque la ley no lo permite. ¿Sí? No pueden haber 2 escrituras número 5. Y si las hubieran, el notario tiene que ir a enmendar ese su error cometido ante un órgano jurisdiccional. Así que la escritura pública cancelada, compañeros, está dentro del protocolo, no tiene trascendencia jurídica, existe ahí, pero no nos sirve, sinceramente no nos sirve. Yo, pues, día viernes, solo como broma, que siempre lo comento, ¿verdad? Este tema de la escritura pública cancelada, compañeros, forma parte del protocolo, pero no tiene trascendencia. Eso es como las exnovias, ¿verdad, compañeros? Las exnovias, pues, si quieren, forman parte del corazón, pero ya no tienen trascendencia sentimental. Eso es una escritura pública cancelada, ¿sí? Y la otra situación de la escritura pública cancelada es cómo la cancelamos, en qué momento la cancelamos, por qué la vamos a cancelar. Fíjense que algo muy importante es que la escritura pública se divide en introducción, cuerpo y cierre. Esa es la escritura pública. Entonces, para mí, la escritura pública cancelada debería de estar terminada completamente, y ante la negativa de firma o ante la mala impresión del instrumento público, la podemos cancelar. Pero la ley no dice ni cómo se cancela, ni en qué momento de la escritura pública se cancela. No nos da el tratamiento de decirnos, miren, en la introducción se puede cancelar, la introducción y el cuerpo se puede cancelar, o introducción, cuerpo y cierre se cancela. No lo dice. Simplemente dice las escrituras públicas canceladas, de las cuales no podemos dar copia y no tienen ninguna trascendencia, ¿verdad?
Aquí le voy a contestar brevemente. A Rafa de la Cruz dice, licenciado, la escritura pública cancelada se guarda. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Les puse el ejemplo. La escritura pública se conserva, se guarda dentro del protocolo, pero no nace a la vida jurídica. Sencillamente no nace a la vida jurídica. Forma parte del protocolo, pero la tenemos que guardar. Alguien preguntaba aquí esto de que si la rompían o se tiraban. Definitivamente no, ¿verdad, compañeros? Y alguien dice aquí, cuando se roba o extravía una hoja de protocolo, compañeros, ya este tema del protocolo lo voy a responder, pero este tema es del semestre pasado. Cuando estamos hablando de extravío, robo, pérdida del protocolo, se recuerdan ustedes, ese es el tema de la reposición del protocolo. Tenemos que reponer el protocolo por pérdida, destrucción o extravío del protocolo. Entonces, si perdemos, se extravía, el juez de primera instancia debe demandar a reponer el protocolo, ¿verdad? Preguntan de lo del índice. ¿Se recuerdan, compañeros? En el índice les dije, hasta aquí les señalé y les dije, si les pido el índice, les permitiré que solo me cancelen una escritura. Pues si no, hubiera sido muy fácil poner las 5 canceladas, ¿sí? Entonces, compañeros, quisiera comentarles, la escritura pública cancelada entonces no se puede, no nace a la vida jurídica, el artículo 37, no podemos dar copia de esta escritura pública, así que esa es la situación. ¿Cómo la cancelamos? Pues fíjense que como la ley nos dice, yo, pues en la asesoría jurídica que estamos, nosotros habemos 4 o 5 notarios que escrituramos, a veces tratamos de ponernos de acuerdo, a veces tratamos de unificar los criterios, pero cuando no se pueden unificar, pues cada quien lo hará a su forma y a su gusto. La ley no dice cómo se debe de cancelar una escritura pública. Yo soy del criterio y me quedaría con el criterio y la observación y la dirección o la asesoría de mi profesor que daba derecho mercantil, pero que era un notario de excelencia. Él daba el derecho mercantil, pero le gustaba, era el dirección de área en la época que yo me inicié, y entonces él le gustaba mucho hablar sobre los temas notariales, él era un excelente notario, y entonces yo me quedé con la asesoría y la dirección de él con respecto a las canceladas. Simplemente me decía él mandar a hacer un sello donde diga cancelada. Como no hay firmas, o como hay 5 firmas, pero eran 6 comparecientes, recuérdense que con una firma que falte, el notario ya no puede cancelar, y debe de cancelarla, porque el artículo 31, numeral 6, dice, firma de todos los que intervienen en el acto de contrato. Si son 6 comparecientes y falta uno, dice uno, yo no firmo porque no estoy de acuerdo, ya no quiero ser fiador, no nace a la vida jurídica, no puede el notario hacer esa escritura. Bueno, vamos a cambiar fiador, correcto, cambiemos fiador, pero entonces cancelamos la escritura número 6 y hacemos la escritura número 7 con otro fiador. Número 6, la 6 la cancelamos y la 7 la... no se puede dar copias, no se da copia. La cancelada dice solo lleva firma del notario, pues acabo de explicar eso, ¿verdad? La cancelada son 6 comparecientes, uno no firma, hay 5 firmas en el protocolo, más la firma del notario que pondrá, en la última firma pondrá, se cancela la presente escritura en virtud de haberse negado a firmar uno de los otorgantes, punto. Esa es una razón que le podríamos poner, pero simplemente con la palabra cancelada y la firma del notario, sabemos que la cancelada no nació a la vida jurídica, no vamos a dar copia, no damos testimonio, porque el artículo 37 literal B lo prohíbe y no lo permite. Por eso, compañeros, es importante este tema de las canceladas. Sí, ya lo explicó también el compañero. Bien. Con esto concluyo, termino lo que son las escrituras públicas principales, secundarias y canceladas, que también entran en su examen. Estoy verificando, compañeros, es lo que yo les quiero repetir, lo que yo les quiero comentar. 334 alumnos
de las dos secciones, de 791 alumnos, tengo conectados en vivo 334 alumnos. Eso significa, compañeros, que no tengo ni la mitad, ni el 50% en porcentaje que están viendo la clase y que están conectados en vivo. Eso me da a mí la pauta, compañeros, de que todo lo que hablé en clase hoy, de verdad, el día lunes a mediodía yo borro el video porque he dicho mucho de los temas que son importantes para su examen. Los que no van a poder ver el video, los que no estuvieron en vivo, compañeros, de lo que yo platiqué, de lo que yo hablé el día de hoy, me estarán preguntando y estarán diciendo, licenciado, eso no está en el libro del licenciado Muñoz, en el libro del licenciado Alvarado Sandoval, no está en mis copias, pero sí está en el video porque lo dije hoy, ¿sí? Por eso, compañeros, de verdad no me entusiasma el decirles a ustedes voy a borrar el video, pero sí me obliga a tomar esas decisiones porque de verdad, compañeros, hoy hice el ejercicio en una hora, pues estoy por terminar todavía, pues los que se quieran quedar, porque esto va a ser un breve repaso lo que voy a dar en 8 o 10 minutos, pero sí, compañeros, explico, me desmotiva el saber que con temas virtuales, yo el año pasado, cuando recién iniciamos con temas virtuales, yo me recuerdo que de 400 alumnos que tenía, estaban conectados 350. Pero lamentablemente ahora, compañeros, creo que como que bajaron la guardia, no sé qué situación puede estar sucediendo, pero compañeros, sí me preocupa que de 791 alumnos, tan solo 334 alumnos, menos del 50%, se encuentran conectados. Por eso vuelvo a repetirles y a ustedes, 334 alumnos que están conectados, que me están viendo, muchas gracias, la tolerancia de ustedes también, pero por eso ratifico, no voy a dar revisiones de exámenes, porque lógicamente, compañeros, lo que pretenden es que yo, y cuando me dicen es que quiero saber cuáles fueron mis errores en este tema y en estas circunstancias, ya no estoy ni tengo el tiempo para explicarles sus errores. Ustedes guarden su examen y el día lunes siguiente yo lo voy a resolver, les voy a decir que los que cometieron tal error tienen 5 puntos menos, los que cometieron otro error tienen otros 3 menos y así van a ir ustedes haciendo su sumatoria, porque las 5 preguntas que son teóricas, esas 5 preguntas la máquina en inmediato, la máquina me los va a calificar. Bien, dejo esta situación así. Patti dice que si solo se le pone cancelada. Miren, como no hay tratamiento para cómo cancelar una escritura, yo les insisto, si le quieren poner un sello grande en la línea y dice cancelada y la firman ustedes, esa palabra cancelada significa que no nace a la vida jurídica. Pero si ustedes quieren ponerle una razón, se cancela la presente escritura en virtud de haberse negado a firmar uno de los otorgantes, conste, y la firman, cancelada. Si ustedes todavía quieren ser todavía más, digamos, específicos, se cancela la presente escritura en virtud de que la señora Carolina Esteban Rocío Jiménez de Batres se negó a firmar el instrumento público por no encontrarse de acuerdo en el contenido de las estipulaciones y condiciones que constan en la misma, punto y la C. Esa razón, esa determinación de cómo la van a cancelar es de ustedes. Es como la quieran cancelar ustedes. Yo les daba la advertencia, la pueden cancelar desde lo más sencillo con la palabra cancelada hasta lo más específico, como yo les acabo de decir. Se cancela la presente escritura porque la señora Tata se negó a firmar el presente instrumento público en virtud de no encontrarse de acuerdo con el contenido de las disposiciones y estipulaciones, punto, conce, como ustedes quieran cancelarla. Simplemente una escritura pública cancelada, artículo 37, literal B, no nace en la vida jurídica, no extendemos copias, no fotocopias, absolutamente nada de ello. El examen, compañeros, sí lo es por Classroom. Viene la parte, vuelvo a repetirle, la parte teórica de 5 preguntas a 3 puntos cada una, son los 15 puntos, y el caso práctico que puede ser una introducción, un cierre que les va a valer 15 puntos, que por lo menos, por supuesto, ¿verdad, compañeros? No voy a poner 0 o 15, no, analizo, leo el caso.
Si me omiten 2, 3 requisitos no esenciales, les bajaré 3, 4 puntos. Pero si me omiten un requisito esencial, pues por supuesto, ¿verdad? Si es esencial, el negocio jurídico no tiene trascendencia porque tiene nulidad de forma. Entonces ahí sí tendré que bajarles de 15 a 10 puntos. Pero eso va a estar de acuerdo a cuando ya les dé, a ustedes les explique el día lunes cuál fue la pregunta. Porque de verdad, hasta hoy que terminé la clase, mañana temprano me sentaré a hacer el examen porque ya tengo listo, ya tengo, por lo menos sé qué es lo que expliqué hoy y qué es lo que voy a preguntarles el día de hoy 8. Bueno, sé que ya son las 8:05, trataré en 10 minutos o 5 o 8 minutos solo darles un breve repaso de qué es lo importante para ustedes. Quiero comentarles si es una introducción o es un cierre, ¿sí? Ya la parte teórica ya les expliqué qué es lo que puede pasar y qué es lo que voy a preguntar. Todo lo que son testigos, lo que platiqué hoy, requisitos esenciales, no esenciales, hablamos del protocolo, cuánto se paga por el protocolo, todo eso. Bueno, entonces, cuando yo hable de introducción, ¿qué es lo que a mí me va a interesar calificar en una introducción de ustedes? ¿Qué es lo que voy a hacer? Hacen introducción ustedes y entonces comienzan con el número. Y entonces voy a calificar, ¿verdad? Esenciales y no esenciales. A los esenciales les pondré su valor, por ejemplo, de 8 o 10 puntos menos con la omisión de un esencial. Pero si es uno esencial, podrían ser 5 puntos menos. Pero ¿qué es lo que yo voy a calificar? En sí voy a calificar en todo su contexto la redacción que ustedes van a redactar, que van a hacer en su examen. Y esa redacción tiene que ser producto, compañeros, y se los digo, producto de que ustedes, ¿qué? Redacten. La única manera que a ustedes se les va a hacer la facilidad, la familiarización de todos los conceptos y toda la terminología jurídica notarial es redactando. Practicando, ¿sí? Ahí tienen que decir lo necesario. Compañeros preguntan, la parte práctica debe de ser en computadora. Sería un gran problema pedirles a ustedes que lo hagan. Yo hoy platiqué con otros profesores, platiqué con el licenciado López Pacheco, tenía la intención de hacerlo a mano y me dijo, nos pusimos de acuerdo los profesores y por los trabajos que yo ya califiqué el año pasado que estuvimos en pandemia, todos los exámenes del año pasado y el examen de retrasada de notariado 1, de notariado 2 de este año que lo hicimos, también son trabajados en computadora y tienen que escribir. Por eso les dije a ustedes el día lunes pasado que no voy a exigir testados y entrelineados porque ustedes van a ir viendo el error mecanográfico que pueden ir cometiendo en el momento que lo hagan. Bien. Entonces, introducción, compañeros. ¿Qué voy a calificar en la introducción? Cuenten sus 7 datos individualizantes, yo los contaré. Bueno, él puso su nombre y apellidos, puso su edad, estado civil, lo identificó. ¿Qué es lo que pretendo, compañeros? Que ustedes sean los notarios, pero que analicen ustedes en todo su contexto el caso que les estoy planteando. Porque antes de empezar van a tener 20 minutos para hacer su examen práctico. Y de verdad, compañeros, con todo lo que ustedes tienen ahí lo pueden hacer. Pero antes van a tener 3 minutos para pensar qué es lo que van a hacer. Si les digo que don Julio no porta documento de identificación, pero ustedes sí lo conocen, lo van a identificar persona de mi conocimiento. Pero si les digo que usted ni a don Julio, ni a doña Rosa, ni a doña Hortensia los conoce e identifíquelos por el medio legal, les dejo la posibilidad que a esos 3 los identifique, con testigos o con su documento personal de identificación, porque les dije claramente, no los conocen. Ahora, si les dijera a los 3 comparecientes, identifíquelos por el medio legal que usted considere conveniente, compañeros, yo lo haría a los 3 personas de mi conocimiento, porque les estoy dando la libertad que lo hagan así. Ahora, si les digo, al primero usted no lo conoce y no porta documento de identificación, 2 testigos. Al segundo usted sí lo conoce y porta documento de identificación, identifíquelo como quieran a él. Y al tercero usted no lo conoce, pero sí porta su documento de identificación.
Identifíquelo por el medio legal que considere necesario. ¿Qué les estoy diciendo? Que lo pueden identificar a él por medio de testigos o por medio del documento de identificación. Si les digo no lo conocen, olvídense de persona de mi conocimiento. Ese es el tema. Me están haciendo algunas preguntas, compañeros, que las dije el día lunes, pero las voy a contestar hoy. La parte de introducción es desde el número 70 a 80, yo les voy a dar el número de escritura. Así que si yo les doy que la escritura número 300 es la que me tienen que hacer, si alguien me pone la 290, compañeros, por eso voy a bajar 5 puntos. Ojo, 5 puntos, porque lo que yo estoy pensando es que no leyeron el caso, sino que están copiando ustedes una escritura pública. Y no me interesa que la copien, me interesa más que la sepan. Y me interesa más que me demuestren que practicaron. No necesito que me demuestren que copiaron bien un texto de otro libro o de otra escritura. Por favor, sean ustedes los que hagan su examen. Con el tiempo, compañeros, yo les digo con mucha humildad, mucha modestia y mucha sencillez, con el tiempo que llevo calificando, con los años que me ha dado mi experiencia profesional, sé con las primeras 3 líneas quién está iniciando bien el instrumento público y quién lo va a terminar bien. Con las primeras 3 líneas. Entonces, compañeros, la idea que me tengo que formar es: pone su número, pone la fecha, pone los nombres, pone el ante mí, pone a Jorge Mario Álvarez Girón, notario, comparecen por una parte y en toda la introducción. ¿Qué les digo? Ya le contesté a la compañera, ¿verdad? La introducción comienza con el número de la escritura y termina donde dice las siguientes cláusulas. Todo eso tienen que aprenderse. Las siguientes cláusulas, 2 puntos y comenzamos. Ven. Voy a ver requisitos esenciales, no esenciales, sus datos individualizantes, los 7, los cuentan, está correcto. Y que califiquen, por favor, compañeros, que califiquen la representación legal. Si no me hacen constar que tuvieron a la vista los documentos con los cuales se acreditó la representación legal, de verdad, compañeros, lo estoy advirtiendo. El otro año, por esa omisión, 0 puntos en su caso. Si no me ponen eso sobre 15, les bajo 10 puntos. Porque eso es un requisito esencial. Y si no lo hacen constar, compañeros, el instrumento público no nacería la vida jurídica. Entonces, ojo. Los testigos. Si les digo a doña Hortensia, identifíquenla por medio de 2 testigos, de conformidad con lo que la establece la ley, ustedes tienen que calificar y decir que identifico a doña Carolina o doña Hortensia por medio de 2 testigos, civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento. Los nombres ustedes se los van a inventar porque en el examen les voy a poner cualquier dato que necesite. Por favor, apórtelo usted. Si no les dije con qué fecha es la escritura, saben que la escritura tiene que ser la fecha del examen. No me la vayan a hacer un día atrás o un día adelante. Primero pienso que están copiando. Segundo, lo que pienso es que ahí hay falsedad material. Porque si la escritura la hacen un día antes o un día después, están ustedes violentando el artículo 13 del Código Notariado. Así que eso es, compañeros, lo que yo necesito que ustedes cuando estén elaborando. ¿Qué les voy a pedir a ustedes? Les dije, ¿cómo se acredita la representación legal de un mandatario? Primer testimonio de la escritura pública del mandato. ¿Sí? ¿Cómo se acredita la representación legal de un gerente general, administrador único, presidente del Consejo de Administración? Compañeros, por favor, eso es con acta notarial autorizada por cualquier notario que ustedes lo van a inventar. No entendí, bueno, voy a ver si encuentro aquí. Alguien pregunta si será constar en singular o plural. Compañeros, si son 2 representaciones, y creo que tengan lo seguro, van a ser 2 representaciones. 2 representaciones. Entonces tienen que decir, hago constar que tengo a la vista los documentos con los cuales se acreditan las representaciones, las cuales conforme a la ley, a mi juicio, son suficientes
para el otorgamiento del presente contrato, porque son dos. Si solo me ponen en singular, está mal, porque no calificaron bien las dos representaciones. ¿Qué representación entonces? Mandatario, gerente o administrador único, presidente del consejo de administración de una sociedad anónima, y el de un menor de edad, el de dos menores de edad, el de tres menores de edad, o les podré decir, el padre representará a su hijo menor de edad y la madre representará a su hija menor de edad. ¿Qué tienen que hacer? Comparece el papá por el niño y la mamá por la niña. Es la creatividad que les voy a pedir a ustedes que ustedes lo hagan. Eso es entonces, compañeros, ya les dije, número, fecha, lugar, calificar la representación legal, datos individualizantes, requisitos esenciales, no esenciales. Esto es para la introducción, eso es lo que me interesa en la introducción, que cumplan con eso. ¿Qué les dije a ustedes? ¿Cómo acreditan la representación legal, por ejemplo, de un alcalde? Lo dije en la clase pasada, por ejemplo. Pues el alcalde, como no es nombrado, sino que es electo, el alcalde tiene que acreditar su representación legal. ¿Con qué? Con la certificación extendida por el Tribunal Supremo Electoral de que él acreditó su representación, él va a acreditarla porque el Tribunal Supremo ya declaró válida la elección de él, y entonces ya puede él ser, él el alcalde electo y puede acreditar su representación legal. ¿Cómo acredita la representación? Con esa certificación y con el acta de toma de cargo, de posesión y toma de cargo que corresponde. Sí, por favor. En el examen les voy a decir, usted como notario, si les digo usted como notario, el día que corresponde, o sea, hoy, ¿sí? 27 de agosto, faccionará la escritura pública de compraventa de un bien inmueble, en el cual el vendedor será la entidad Hogares y Diseño Sociedad Anónima, por medio de su gerente general y representante legal. Les doy el nombre, si se me ocurre ponerles el nombre, y venderá el inmueble a los dos menores de edad. Tienen que acreditar la representación, y entonces les diré: aporte los datos que sean necesarios, el número del instrumento público que le corresponde y que usted faccionará el día de hoy será el 32. Y ustedes ya saben que es la escritura número 32. Eso se los voy a ir poniendo. De un menor de edad, no. El compañero me dice, tengo a la vista el certificado de nacimiento, no. Si lo quisiera poner, simplemente para mí también está correcto. Pero basta con que diga, tuve a la vista los documentos con los cuales se acreditaron las representaciones, suficiente. ¿Por qué? Porque usted ya acreditó la representación legal del menor con la certificación de la partida de nacimiento. No habría necesidad de volverlo a decir cuando usted hace constar eso. Entonces simplemente tuve, o mejor, no tuve. Tengo a la vista, porque en ese momento está redactando, tengo a la vista el documento con el cual se acredita la representación legal. Bueno, y del cierre, compañeros, no hay mayor cosa que hablarles. El cierre lo tienen que aprender, tienen que redactar, tienen que redactar, tienen que redactar y tienen que redactarlo. En el cierre, ¿qué es llamémosle, el dato curioso o el dato que mayormente les puede causar a ustedes dificultad para los que les venga ese caso? Pues es que yo les diga, compañeros, redacte el cierre de la escritura pública tal, ¿sí? Fíjense, cierre de la escritura pública número tal. La señora tal y tal no pudo identificarse por medio de su documento de identificación, usted no la conoce y la identificó por medio de dos testigos civilmente capaces y idóneos. ¿Qué es la parte del cierre que me interesaría calificarles ahí? Que cuando hagan la escritura pública, cuando ustedes lleguen al tema otorgamiento, advertencias, otorgamiento y autorización, que estén las dos firmas de los testigos de los testigos de conocimiento, porque les dije que la señora la identificaron con los testigos, ¿sí? Y eso lo voy a calificar. Si yo les digo,
las 3 personas que, en el cierre, las 3 personas que comparecen son personas de su conocimiento, y en el cierre ustedes me ponen que tuvieron a la vista los documentos de identificación, incorrecto. Porque si los conocen, ¿por qué los identificaron con documento de identificación? Ese es el razonamiento lógico que tienen que analizar con su caso. El caso es práctico, sencillo, si estudian, si practican, practican, practican y practican. Bien, y en el cierre, por favor, si les digo son 2 testigos, si les digo son 3 testigos, cuenten cuántos testigos y tienen que ir en el cierre los testigos que les digan. Recuerden, si el comprador y el vendedor no saben firmar y son comprador y vendedor, son 2 testigos. Pero si fueran 2 compradores y 2 vendedores y no saben firmar los 4, es 1 para ellos 2 y 1 para estos 2. Eso es lo que tengo que calificar, porque estoy seguro que es lo que ustedes necesitan hacer. Sí. Y la comparecencia, sí, compañeros, ya le contesté a María José Paz. Ustedes son los notarios, ustedes tienen que poner su nombre. Yo, en este caso, la compañera tendría que poner yo, María José Paz, notaria, comparecen por una parte y ustedes lo van a redactar. Compañeros, yo les agradezco, les robé 20 minutos más de su tiempo, pero creo que la satisfacción de estar con 334 alumnos el día de hoy, muchísimas gracias. Tienen sábado y domingo para ver el video, el día lunes lo voy a borrar. Muchísimas gracias, muy buena suerte, compañeros, nos miramos hasta, bueno, no nos vamos a ver, pero van a saber de mí, no me van a ver, pero van a saber de mí el viernes 27 a las 8 menos 3 minutos voy a estar pendiente, y a las 8 en punto, primeramente Dios, y si Dios me lo permite y me permite la vida, porque estamos atravesando una situación muy crítica y muy difícil, así que muchas bendiciones para todos ustedes, compañeros, sigámonos cuidando, protegiendo, bendiciones excesivas para su familia, feliz fin de semana, muchas gracias, y por favor, practiquen, 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 practiquen. Buenas noches.